Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es viernes y este es el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 54 al 59, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: cuando ven levantarse una nube por poniente, dicen, va a llover. Y así es. Y cuando sienten soplar el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, ¿saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Y cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos con justicia? Cuando vayas con tu adversario el juez, procura ponerte de acuerdo con él en el camino. No sea que te entregue al juez y el juez te ponga en manos de la policía y la policía te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo les he dicho a ustedes que los católicos debemos tener algunos pasajes del Evangelio memorizados. Lucas 12, del 54 al 59, sobre todo el 59, que viene a ser el cierre del pasaje. ¿Qué dice el versículo 59? Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. ¿Por qué lo debemos tener memorizado? Porque desafortunadamente, cuando ustedes se ponen a ver la iglesia, aquí en América Latina, la iglesia católica, cuando empezó a salirse mucha gente de la iglesia católica, van a la iglesia protestante, que se llama protestante porque es que Lutero protestó. Y cuando hizo la protesta, a propósito, uno de los principales dogmas que él tumbó es que el purgatorio no existía, que esa palabra no existía en el Evangelio, que el purgatorio es una manipulación de la iglesia católica, que eso no era verdad. Entonces, como él era un protestante rebelde, que antes era un agustino, ¿sí?, sacerdote, y se rebeló contra la iglesia de la tradición, ¿sí? Entonces él dijo, no. Y entonces todos dijeron, sí, no, estamos de acuerdo con Lutero, no. Bueno, por los de la iglesia protestante, protestaron. Y todos creyeron en Lutero. Eso es raro, ¿no? Que uno dice, bueno, pero ¿por qué Europa creyó en Lutero? ¿Saben por qué creyeron en Lutero? No nos vayamos a engaño, por ignorancia. Porque ustedes creen que en ese entonces muchos sacerdotes y católicos estudiosos también se salieron de la iglesia. No, se salieron de la iglesia los que no tenían formación. Los que, como yo digo, se dejaron meter el dedito a la boca, que es como un bebé, que lo engañan, ¿sí?, haciendo creer que están chupando del seno de su madre. Entonces aquí también se dejaron engañar, porque Lutero dijo, purgatorio no. ¿Ustedes creen que fue que la iglesia también alguien dijo, una persona dijo, purgatorio sí? No. Purgatorio existe porque lo dijo Jesús. Y aquí está dicho, entre otras cosas, cuando ellos dicen, muéstremelo con la Biblia, y dice, bueno, le muestro con la iglesia, con la Biblia, ¿sí? Cuando vayas con tu adversario el juez, procura ponerte de acuerdo con él en el camino, ¿sí? Ponte de acuerdo ¿cuál es el juez supremo Jesús. Cuando vayas por el camino de la vida, mejor que te pongas con tu adversario en paz. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque dice acá, no sea que te entregue al juez, el juez te ponga en manos de la policía y la policía te meta en la cárcel. Ok, miren todo el proceso. Juez, hay unos carcelarios, entonces hay una cárcel, ¿sí? Hay unos carcelarios y te pueden poner en la cárcel un rato. Dice acá, te aseguro que no saldrás de allí. Es decir, vas a salir de allí, sí, pero no saldrás hasta que hayas pagado el último céntimo. Hasta que hayas pagado el último céntimo. Es decir, si pagaste la fianza, si pagaste el tiempo que tenías que tener de encarcelamiento, pues sí puedes salir. Antes no. ¿Qué es esto? Doctrina de purgatorio. No solo lo dijo Jesús, sino que después se lo enseñó a sus apóstoles. Doctrina de purgatorio. Después también lo va a sostener obviamente Pablo en sus cartas, que nuestros hermanitos separados dicen no. ¿Por qué le dicen no? Porque Lutero dijo no. ¿Y por qué dijo Lutero no? Por rebelde, nuevamente les digo. Pero no porque Lutero tuviera la razón. Yo en estos días no recordaba el nombre de una santa, que yo le dije, es de Galgani, pero no me acuerdo pues, ¿cierto? Entonces, a esta santa, sí, que es Santa Gema de Galgani, que no era monja, sí, pero que tuvo revelaciones, que después la iglesia
dijo, son reales las revelaciones, porque la iglesia no le dice a cualquiera que diga, yo tengo revelación, dice, ah, sí, entonces, qué rico, ¿qué te dijo Dios? No, 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 no. Para que la iglesia la acepte, de que hay una revelación que tenga sustentación, es porque ha pasado por el estudio de muchísimos teólogos, expertos, sí, bibliólogos, y entonces dicen, sí, sí tiene razón lo que está diciendo, está sustentado por la doctrina de la iglesia, sí es verdad. Entonces, entre otras cosas, no solo la única. En la iglesia católica hay muchos santos a los cuales se les ha revelado que el purgatorio sí. Nuestros hermanitos separados dicen no. ¿Qué pasó? Que fueron de la iglesia católica. Y entre otros criterios les dijeron, miren, nos engañaron, el purgatorio es mentira. ¿Saben qué es lo más triste de esto? No es que se hayan salido de la iglesia católica, que además es muy triste, sino que además tienen a todos sus parientes sin oración. Los que ya se fueron, pues, los tienen sin oración. A mí me toca hacer, entre tantas cosas, yo creo que muchos de nosotros lo hacemos, pero yo les digo a ustedes, les estoy dando mi testimonio, me toca hacer cada rosario, coloco por las almitas del purgatorio, le digo, ofrezco el Santo Rosario a la Virgen por las almitas del purgatorio, las más, digo yo, las más abandonadas. Listo, las más abandonadas, y también digo por las más sufrientes, porque hay unas que están en un purgatorio muy pesado, donde tienen que pagar demasiado con esto de Jesús. De acuerdo a la fianza, pues la fianza de ellos es muy alta, entonces tienen que pagar más tiempo en el purgatorio. Entonces yo me pongo en el pellejo de qué será el sufrimiento de esa ermita, entonces pido por las más sufrientes, pero además por las más abandonadas. ¿Cuáles son las más abandonadas? ¿Cuáles son las almitas más abandonadas? Pues las de los hermanitos separados que no oran por sus parientes muertos. Están abandonadas. Porque solamente, para que yo les diga a ustedes, a propósito de la doctrina del purgatorio, que es muy compleja de la Iglesia Católica y muy afianzada en la doctrina, ¿cierto? Y en la tradición dicen dice el catecismo de la Iglesia que tienen que pasar por esto. El catecismo de la Iglesia, además, los hermanos separados lo hablan de una forma tan despectiva como si fuera cualquier librito. No, es un tratado, y un tratado teológico. Entonces deberían más bien atenderlo. Si lo estudiaran el catecismo de la Iglesia Católica, si estudiaran los santos de la Iglesia Católica que han tenido también estas revelaciones, ¿sí? Y si supieran más bien qué es realmente leer Biblia, porque no solo es este pasaje, son varios los pasajes en los cuales se sustenta, sí, la palabra purgatorio no está, igual que Santísima Trinidad tampoco está, pero existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Tampoco, o sea, hay una cantidad de términos que no están técnicamente escritos en la Biblia, porque es que no puede estar todo en la Biblia. Por eso es que eso de ellos de solo escritura, pues, claro, Martín Lutero, entonces se valía de esos criterios para confundir a la gente y decía, purgatorio no existe. Y en ese entonces había expertos que decían, sí, no existe, pero está Lucas, por ejemplo, Lucas, sí, 12:59, y él decía, no, ahí no dice purgatorio, eso es de ustedes son los que interpretan así. Es que todo lo rebaten. Ve, si hay algo pesado con los hermanitos separados, es hablar con ellos sobre principios teológicos y bíblicos. Son pesadísimos, son obstinados, son cerrados, son sectarios, o sea, es difícil. Yo también estuve en la iglesia protestante, pero cuando empecé a entender la verdadera iglesia y cómo estaba sustentada, dije, no, yo estoy equivocado, yo no estoy en la iglesia que es. Y la verdad es que yo sé que ellos están haciendo lo posible por ganar el cielo, y muchos de ellos están ganando el cielo. Pero desafortunadamente tienen muchos descuidos como este, que a sus parientes los tienen abandonados y sin vida sacramental, ellos también, lo cual están haciendo un agotamiento. El camino de ellos es muy agotador, no tienen la gracia que tenemos nosotros con la vida sacramental. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.